Niño cojeaba hacia el rey vampiro llorando. ¡Se están riendo de mí! Lo que hizo después fue impactante. El niño atravesó el salón del trono arrastrando su pierna torcida, con lágrimas surcando su rostro sucio, y gritó con toda la desesperación de sus pulmones: ¡Se están riendo de mí! Ante él, sentado en un trono de obsidiana que parecía absorber la luz misma, el rey vampiro Aldrich levantó lentamente su mirada carmesí, y por primera vez en 300 años, algo cambió en sus ojos muertos. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. El castillo Valdris se alzaba sobre las montañas negras como una garra de piedra desafiando al cielo. Era el año 1823, y ningún mortal en su sano juicio se acercaba a menos de 5 kilómetros de aquellas murallas malditas. Pero el pequeño Thomas no estaba en su sano juicio, o al menos eso pensaban los aldeanos de Vallebruma cuando lo vieron subir por el camino rocoso aquella tarde de octubre, cojeando con determinación hacia la fortaleza prohibida. Thomas tenía 8 años y una pierna que se había roto mal cuando era bebé. Los huesos habían sanado torcidos, dejándolo con una cojera permanente que hacía que cada paso fuera una pequeña agonía. Pero no era el dolor físico lo que lo había empujado a hacer lo impensable. Era el dolor en su corazón. Aldrich observó al niño que ahora temblaba frente a él, no de miedo al monstruo que tenía delante, sino de la ira contenida que vibraba en su pequeño cuerpo. El vampiro inclinó levemente la cabeza, un gesto que había aterrorizado a reyes y generales. «¿Quién se ríe de ti?», preguntó Aldrich, y su voz resonó en el salón como el eco de una campana subterránea. Thomas se limpió las lágrimas con la manga rasgada de su camisa. «Todos, los niños del pueblo, el maestro, hasta el párroco». Su voz se quebró. «Me llaman el tullido. Dicen que soy una maldición, que mi pierna está así porque mi madre pecó. Hoy me tiraron piedras». Aldrich se levantó de su trono con una gracia sobrenatural. Medía casi 2 metros, vestía ropajes negros bordados con hilos de plata que parecían vivos, y su cabello era tan oscuro que absorbía la escasa luz de las antorchas. Sus facciones eran perfectas, cinceladas como las de una estatua antigua, pero sus ojos eran pozos de sangre líquida. «¿Y vienes a pedirme ayuda?». Aldrich descendió los escalones del estrado, cada movimiento fluido como el agua. «¿Sabes lo que soy, niño?». «Eres el rey vampiro». Thomas levantó su barbilla desafiante. «Eres un monstruo. Todos lo dicen, pero también dicen que eres poderoso, que puedes hacer cosas que nadie más puede». «Puedo». Aldrich se detuvo a 2 pasos del niño. «Podría sanarte. Podría hacer que tu pierna fuera tan fuerte como la de cualquier otro niño. Podría hacer que aquellos que se rieron de ti nunca volvieran a reír». Hizo una pausa deliberada. «¿Es eso lo que quieres?». Thomas tragó saliva. Ahora que estaba tan cerca, podía sentir el frío antinatural que emanaba del vampiro, como estar parado junto a un témpano de hielo, pero no retrocedió. Quiero que dejen de reírse de mí, pero no quiero que les hagas daño. Solo quiero ser como los demás». Aldrich entrecerró los ojos, genuinamente sorprendido. En 3 siglos había escuchado miles de súplicas, venganza sangrienta, riqueza infinita, poder absoluto. Nadie, nunca, había venido a pedirle algo tan simple. Y nadie había añadido una condición moral. «¿Por qué no quieres que les hagas daño? Te han torturado».
porque eso me convertiría en un monstruo. Thomas lo miró directamente a los ojos. Y no quiero ser como ellos, solo quiero pertenecer. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, algo extraordinario sucedió. Aldrich sonrió. No era una sonrisa amable, sus colmillos brillaron a la luz de las antorchas, pero había un atisbo de algo en ella que podría haber sido respeto. «Siéntate, Thomas». Aldrich señaló un banco de piedra. «Voy a contarte una historia». El niño obedeció, confundido. Aldrich se sentó a su lado, un gesto tan inesperado que Thomas casi se cayó del banco. «Hace 300 años, yo también era humano». Aldrich miró hacia las sombras del techo abovedado. Era el tercer hijo de un noble, lo que significaba que no heredaría nada. Pero tenía un talento, era brillante con la espada. Me convertí en el mejor espadachín del reino. Y entonces, en un torneo, sufrí una herida que me dejó con una cicatriz terrible en el rostro. Fea, desfigurante. Thomas escuchaba con los ojos muy abiertos. De la noche a la mañana, todos me abandonaron. Las damas que me habían admirado se apartaban con asco. Los nobles que habían buscado mi favor me dieron la espalda. Me convertí en un objeto de burla, en un recordatorio de la imperfección. Y entonces, en mi desesperación, busqué poder. Busqué a una bruja antigua que me ofreció la inmortalidad. Hizo una pausa, pero no me dijo el precio. ¿Qué precio? Mi humanidad. Me convertí en esto. Aldrich extendió su mano pálida, las venas oscuras visibles bajo la piel como ríos de sombra. Poderoso, sí. Inmortal, sí. Pero vacío. Durante 3 siglos he gobernado este castillo. He acumulado riquezas que superan a las de reinos enteros. He dominado magias que podrían partir montañas. Y no he sentido nada. Ni alegría, ni tristeza, ni esperanza. Solo vacío. Thomas frunció el ceño. ¿Por qué me cuentas esto? Porque vienes aquí, un niño con una pierna torcida, y me pides que te ayude sin perder tu humanidad. Aldrich lo miró, y eso me hace pensar que tal vez tú eres más sabio que yo jamás fui. Entonces, ¿no puedes ayudarme? No dije eso. Aldrich se puso de pie. Puedo sanarte, Thomas, pero no con magia oscura. No convertiré a un niño en lo que yo soy. Sin embargo, conozco otras formas, formas que requieren tiempo, esfuerzo y dolor, mucho dolor. No me importa el dolor, respondió Thomas inmediatamente. Eso crees ahora. Aldrich caminó hacia una estantería llena de libros antiguos. Mi castillo contiene el conocimiento acumulado de siglos. Tengo textos de sanadores persas, de monjes tibetanos, de médicos griegos. Hay ejercicios, tratamientos, técnicas que podrían fortalecer tu pierna, enderezar lo que está torcido. No será rápido, tomará años, y cada día dolerá más que el anterior. Thomas se levantó del banco, tambaleándose ligeramente. ¿Y por qué haría esto por mí? ¿Qué quieres a cambio? Aldrich se giró, y en su rostro había una expresión que Thomas no pudo descifrar. Quiero recordar cómo es sentir algo. Tú, niño, con tus lágrimas y tu coraje, me has hecho sentir curiosidad por primera vez en décadas. Quiero ver si puedes lograr lo que yo no pude, mantener tu humanidad mientras superas tu debilidad. «No soy débil», protestó Thomas. «No, no lo eres». Aldrich sacó un libro grueso con tapas de cuero. «Por eso vale la pena intentarlo». Entonces, esta es mi propuesta. Vivirás aquí, en el castillo. Yo te enseñaré,
te entrenaré, y cuando estés listo, cuando tu pierna sea fuerte y tu espíritu inquebrantable, volverás a tu aldea. No como el niño que se rieron, sino como el joven que se negó a ser definido por su dolor. «No soy débil», protestó Thomas. «No, no lo eres». Aldrich sacó un libro grueso con tapas de cuero. «Por eso vale la pena intentarlo. Entonces, esta es mi propuesta. Vivirás aquí, en el castillo. Yo te enseñaré, te entrenaré, y cuando estés listo, cuando tu pierna sea fuerte y tu espíritu inquebrantable, volverás a tu aldea. No como el niño que se rieron, sino como el joven que se negó a ser definido por su dolor». «No soy débil», protestó Thomas. «No, no lo eres». Aldrich sacó un libro grueso con tapas de cuero. «Por eso vale la pena intentarlo. Entonces, esta es mi propuesta. Vivirás aquí, en el castillo. Yo te enseñaré, te entrenaré, y cuando estés listo, cuando tu pierna sea fuerte y tu espíritu inquebrantable, volverás a tu aldea. No como el niño que se rieron, sino como el joven que se negó a ser definido por su dolor». Thomas miró alrededor del salón oscuro, las sombras que danzaban en las paredes, las armaduras vacías que parecían observarlo. Era aterrador, era solitario, era exactamente lo opuesto a pertenecer. Pero también era una oportunidad. ¿Cuándo empezamos? Aldrich mostró sus colmillos en otra de esas sonrisas no del todo tranquilizadoras. Ahora mismo. Los primeros días fueron los más difíciles. Aldrich le asignó a Thomas una habitación en la torre este, una cámara circular con una ventana que daba a las montañas. Era más grande que toda la casa donde Thomas había vivido con su madre viuda, con una cama con dosel, un escritorio de roble macizo y una chimenea siempre encendida. Pero también estaba completamente solo. El castillo era un laberinto de corredores vacíos y salones resonantes. Aldrich le explicó que había tenido sirvientes una vez, humanos que habían trabajado para él a cambio de protección y oro. Pero hacía décadas que los había despedido a todos. ¿Por qué?, preguntó Thomas mientras cojeaba detrás del vampiro por un pasillo lleno de retratos de personas muertas hace mucho. «Porque empecé a verlos como ganado», respondió Aldrich con brutal honestidad. «Y eso es algo que no quiero ser». La rutina que Aldrich estableció era agotadora. Cada mañana, antes del amanecer, Thomas debía despertar y sumergir su pierna en una tina llena de agua con hierbas que olían a medicina y dolor. Luego venían los ejercicios, movimientos lentos y deliberados diseñados para estirar los músculos acortados y fortalecer los atrofias. Aldrich supervisaba cada sesión con una precisión implacable. Aunque nunca tocaba directamente a Thomas, sus instrucciones eran exactas. «Dobla la rodilla 2 grados más». «No, así estarías compensando con la cadera». «Tu cuerpo quiere hacer trampa, Thomas, no se lo permitas». Y dolía. Dios, cómo dolía. Algunos días, Thomas lloraba mientras hacía los ejercicios, mordiéndose el labio hasta sangrar para no gritar. Pero nunca se rindió. Después del entrenamiento físico, venían las lecciones académicas. Aldrich resultó ser un maestro exigente pero fascinante. Le enseñó a leer en 4 idiomas, le explicó matemáticas avanzadas usando problemas de ingeniería del castillo, le contó historias de civilizaciones antiguas con el detalle de alguien que había conocido a sus reyes. «La educación es poder», dijo Aldrich una tarde mientras revisaban un texto de anatomía árabe. «Tu pierna puede sanar, pero tu mente es lo que realmente te elevará sobre aquellos que te menospreciaron». Pasaron semanas, luego meses. El invierno llegó a las montañas con una ferocidad brutal, cubriendo el castillo con mantos de nieve. Thomas descubrió que Aldrich no sentía el frío. Podía caminar por los pasillos helados con los pies descalzos y sin una sola queja. Una noche, mientras cenaban en el gran comedor, Thomas finalmente preguntó lo que había estado rondando su mente. «¿Bebes sangre?» Aldrich, que estaba leyendo un libro mientras Thomas comía estofado, levantó la vista. «Sí». «¿De personas?» «Una vez lo hice».
Ya no. Thomas dejó su cuchara. ¿Por qué no? Porque decidí que, si no podía sentir nada más, al menos podía elegir no causar sufrimiento. Aldrich cerró su libro. Hay animales en las montañas, ciervos, osos. Es suficiente. ¿No extrañas el sabor? Todos los días. Aldrich lo miró directamente. Pero algunas cosas valen más que la satisfacción momentánea. Pensé que, de todas las personas, tú entenderías eso. Cada día eliges el dolor de los ejercicios en lugar de la comodidad de rendirte. Thomas asintió lentamente. Estaba empezando a entender algo sobre el rey vampiro. Bajo toda esa frialdad y poder, había alguien que luchaba consigo mismo tanto como Thomas luchaba con su pierna. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, aventuró Thomas. Puedes intentarlo. ¿Extrañas ser humano? El silencio que siguió fue largo. Finalmente, Aldrich respondió con una voz tan baja que Thomas apenas pudo escucharla. Cada segundo de cada día. La primavera llegó con flores silvestres que salpicaban las laderas de las montañas con manchas de color. Thomas llevaba 6 meses en el castillo. Su pierna, aunque todavía no era perfecta, era notablemente más fuerte. La cojera se había reducido de un arrastre doloroso a una caminata ligeramente desigual. Pero más que eso, el propio Thomas había cambiado. Ya no era el niño asustado y lloroso que había irrumpido en el salón del trono. Se había vuelto más alto, más confiado. Sus ojos habían adquirido una profundidad que no debería haber estado en alguien tan joven, la mirada de quien ha visto más allá del velo del ordinario. Una tarde, mientras practicaba sus ejercicios en el jardín interior del castillo, un lugar sorprendentemente hermoso lleno de plantas que Aldrich mantenía vivas con una combinación de magia menor y cuidado meticuloso, Thomas notó algo extraño. Había huellas en la tierra, huellas que no eran de Aldrich ni de él. «Alguien ha estado aquí», dijo Thomas aquella noche durante la cena. Aldrich, que estaba escribiendo en un diario antiguo, se detuvo. «¿Cómo lo sabes?» «Huellas, botas de hombre, talla grande. Y están frescas». Aldrich dejó su pluma lentamente. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido preocupación. «Es hora de que sepas algo, Thomas. Este castillo no es tan abandonado como parece. Hay visitantes ocasionales, cazadores». «¿Cazadores de qué?» «De mí». Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cazadores de vampiros? Precisamente. Aldrich se levantó y caminó hacia la ventana. Hay una orden, la Hermandad de la Luz Plateada. Se dedican a erradicar a mi especie. Y han estado buscándome durante décadas. ¿Por qué no te han encontrado antes? Porque soy viejo y cauteloso. He aprendido a ocultar mi presencia. Pero tu llegada... Thomas, ¿un niño entrando y nunca saliendo? Eso genera preguntas. «Yo puedo irme», dijo Thomas rápidamente. «No quiero ponerte en peligro». «¿Ponerte en peligro a mí?» Aldrich casi sonrió. «Thomas, soy un vampiro de 300 años. He sobrevivido a guerras, plagas y docenas de intentos de asesinato. No estoy preocupado por mí. Estoy preocupado por ti». ¿Por mí? La hermandad no distingue entre vampiros y aquellos que los albergan. Si te encuentran conmigo, asumirán que has sido corrompido. Y su idea de misericordia es una muerte rápida. Thomas tragó saliva, pero mantuvo la compostura. Entonces tenemos que ser más cuidadosos. No, Thomas. Tú tienes que irte. ¡No! La palabra salió más fuerte de lo que Thomas había pretendido. «No me iré. Todavía no he terminado. Mi pierna todavía no está lista. Y tú me necesitas». Aldrich se giró bruscamente. «¿Yo te necesito?» «Sí». Thomas se puso de pie, su pierna más fuerte sosteniéndolo con más firmeza que nunca. «Dijiste que te había hecho sentir algo. Curiosidad. Bueno, ahora siento que tal vez también te he hecho sentir algo más. Algo como
preocupación, cuidado. Aldrich se quedó completamente inmóvil. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de algo peligrosamente cercano a la emoción. Tienes razón. Y eso es precisamente por qué debes irte. Porque si empiezo a preocuparme, si empiezo a sentir de nuevo, no sé qué podría pasar. Las emociones son un lujo que los monstruos no pueden permitirse. No eres un monstruo, dijo Thomas con firmeza. Un monstruo no habría pasado 6 meses enseñándome, entrenándome, alimentándome. Un monstruo no habría rechazado beber sangre humana para no causar sufrimiento. Tú eres mi amigo. Las palabras cayeron en el salón como piedras en un estanque, creando ondas de silencio. Aldrich cerró los ojos. Han pasado 300 años desde que alguien me llamó amigo. Bueno, ahora alguien lo ha hecho. Thomas cogió hacia él, y los amigos no se abandonan. Así que, si hay cazadores, enfrentaremos eso juntos. Soy listo, puedo ayudar. Aldrich abrió los ojos y miró al niño frente a él. Algo cambió en su expresión. Algo que había estado enterrado bajo siglos de hielo comenzó a derretirse. Está bien, dijo finalmente, pero entonces debes entrenarte de una manera diferente. Si te quedas, no serás solo un estudiante, serás mi aliado. Y eso significa que necesitas saber cómo protegerte. ¿Me enseñarás a luchar? Te enseñaré a sobrevivir. El entrenamiento cambió radicalmente. Junto con los ejercicios para su pierna y las lecciones académicas, Aldrich comenzó a instruir a Thomas en las artes de la defensa, el sigilo y la estrategia. No era entrenamiento de combate tradicional. Aldrich era demasiado consciente de las limitaciones físicas de Thomas como para pretender convertirlo en un guerrero. En cambio, le enseñó algo más valioso: cómo usar su mente como arma. La fuerza bruta es para los tontos, decía Aldrich mientras colocaban trampas elaboradas en los corredores del castillo. La verdadera supervivencia viene del engaño, la anticipación y el conocimiento del terreno. Thomas aprendió a leer los patrones del clima para predecir cuándo los cazadores podrían acercarse. Aprendió a identificar venenos y antídotos en el laboratorio de alquimia del castillo. Aprendió a moverse en silencio a pesar de su cojera, usando las sombras como aliadas. Pero lo más importante, Aldrich le enseñó sobre la hermandad de la luz plateada. No son fanáticos simples, explicó Aldrich una noche mientras estudiaban un mapa de las montañas. Son estrategas entrenados, algunos con décadas de experiencia. Usan armas de plata, estacas de madera de fresno bendecida y tienen acceso a magia sacra que puede debilitarme significativamente. ¿Cuántos son? Su orden tiene cientos de miembros en toda Europa, pero aquí, en esta región, probablemente no más de una docena. Su líder es un hombre llamado Padre Christoph, un ex sacerdote que perdió a su familia por un vampiro hace 20 años. ¿Fue por ti? No. Aldrich negó con la cabeza. Yo no creaba huérfanos ni viudas, pero para Christoph, todos los vampiros son iguales. No hace distinciones entre los que matan por deporte y los que simplemente existen. Thomas frunció el ceño. ¡Eso no es justo! La justicia es un concepto complejo, Thomas. Desde su perspectiva, yo soy una abominación que no debería existir. Y técnicamente tiene razón. Los vampiros no somos naturales. Somos una violación de las leyes de la vida y la muerte. Pero si tú no haces daño, la existencia misma puede ser dañina. Aldrich lo miró. Es una lección que debes aprender. El mundo no es blanco y negro. Hay infinitas tonalidades de gris. Y a veces, las buenas personas deben hacer cosas terribles para proteger a quienes aman. Las palabras resonaron en Thomas. Estaba empezando a comprender que su educación aquí iba mucho más allá de sanar su pierna o aprender latín.
Aldrich lo estaba preparando para un mundo mucho más complicado de lo jamás había imaginado. Pasaron 2 semanas más. Las huellas no volvieron a aparecer, pero la tensión en el castillo era palpable. Aldrich se volvió más vigilante, menos dispuesto a dejar a Thomas fuera de su vista por largos periodos. Entonces, una noche de luna llena, todo cambió. Thomas estaba durmiendo en su habitación cuando un sonido lo despertó. Un grito, distante pero inconfundible. Se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza, y corrió hacia la puerta. Su pierna, ahora mucho más fuerte, apenas protestó ante el movimiento repentino. El castillo estaba en caos. Había fuego en el ala oeste, las llamas lamiendo las antiguas vigas de madera. Y había hombres, al menos una docena, vestidos con armaduras de cuero negro y empuñando armas que brillaban con un resplandor plateado en la oscuridad. «Thomas, vuelve a tu habitación». La voz de Aldrich resonó desde el patio principal. Pero Thomas no podía simplemente esconderse. Corrió hacia el balcón que daba al patio y lo que vio le heló la sangre. Aldrich estaba rodeado. Los cazadores habían formado un círculo perfecto alrededor de él, cada uno con una ballesta apuntando directamente a su corazón. En el centro del círculo, un hombre alto con una cicatriz que le atravesaba el rostro, claramente el padre Christoph, sostenía una estaca de madera que parecía brillar con luz propia. «Aldrich de Valdris», dijo Christoph con voz resonante, «en nombre de la Hermandad de la Luz Plateada, estás sentenciado a muerte por los crímenes de existir como no muerto y corromper a un inocente». «No he corrompido a nadie», respondió Aldrich con calma mortal. «El niño que vive aquí, ¿lo niegas? Lo hemos estado vigilando. Sabemos que no ha salido del castillo en meses. ¿Qué otra cosa podría ser sino tu esclavo o tu próxima víctima? Es mi estudiante y mi amigo». Christoph escupió al suelo. «Los monstruos no tienen amigos, solo tienen presas». Thomas sintió algo arder en su pecho. Era ira, pura e incandescente. Este hombre, este cazador que presumía de justicia, no entendía nada. No veía lo que Thomas había visto. Las largas noches de enseñanza paciente, el cuidado meticuloso con el que Aldrich había diseñado cada ejercicio, la tristeza en sus ojos cuando hablaba de su humanidad perdida. Sin pensar, Thomas gritó: «¡Están equivocados!». Todos los ojos se volvieron hacia él. Christoph levantó su mano, y 2 cazadores inmediatamente apuntaron sus ballestas hacia el balcón. «El niño está corrompido», dijo Christoph. «Es una pena, pero debe ser purificado también». Si le disparan, la voz de Aldrich se convirtió en un gruñido bajo y peligroso. «Descubrirán exactamente qué clase de monstruo puedo ser». «Adelante», dijo Christoph, «revela tu verdadera naturaleza. Confirma todo lo que sabemos sobre tu especie». Thomas vio el dilema inmediatamente. Si Aldrich atacaba, confirmaría cada prejuicio que Christoph tenía. Si no hacía nada, ambos morirían. Era una trampa perfecta. Pero entonces Thomas recordó las lecciones. No fuerza bruta, estrategia, engaño. «Padre Christoph», gritó Thomas, «¿dice que es un hombre de Dios?». Christoph lo miró con desconfianza. «Lo soy». «Entonces, hágame una pregunta». Thomas comenzó a bajar las escaleras hacia el patio, su cojera aún visible pero mucho menos pronunciada. Si un hombre que una vez fue bueno comete un error terrible y se convierte en algo oscuro, pero luego pasa siglos tratando de redimirse, negándose a hacer daño, ¿merece perdón? ¿O está condenado para siempre por lo que fue? «No hay redención para los no muertos», respondió Christoph automáticamente. «¿Ni siquiera si salvan vidas?». Tomás había llegado al patio, colocándose deliberadamente entre Aldrich y los cazadores. Aldrich me salvó, no de muerte física, sino de algo peor,
una vida de burla, dolor y soledad. Me dio conocimiento, fuerza y propósito. ¿Eso no cuenta para nada? Las palabras bonitas no cambian lo que es. No, pero las acciones sí. Tomás sacó algo de su bolsillo, el pequeño cuchillo que usaba para sus lecciones de talla en madera. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se hizo un corte rápido en la palma de su mano. La sangre brotó, brillante y roja en la luz de la luna. Tomás la mantuvo en alto. Aquí está mi sangre, Padre Christoph, sangre humana, viva, caliente. He vivido con Aldrich durante meses. Si fuera el monstruo que usted dice, ¿cree que habría podido resistirse? Mire sus ojos. ¿Ve hambre? ¿Ve deseo? Todos miraron a Aldrich. El vampiro estaba completamente inmóvil, su rostro una máscara de control férreo. Pero sus ojos mostraban solo preocupación. No por la sangre, sino por Tomás y su acto imprudente. «Tomás, cúbrete la herida», dijo Aldrich con voz tensa, antes de que te desangres por ser dramático. A pesar de la tensión del momento, varios cazadores intercambiaron miradas de incertidumbre. Lo que Tomás había hecho era arriesgado hasta la locura, pero había probado un punto. Aldrich no había reaccionado con violencia ante la tentación más básica de su naturaleza. Christoph, sin embargo, no estaba convencido. Un truco. Debe haber algo. Una ilusión, una manipulación mental. No es un truco, dijo Tomás, envolviendo su mano con un pañuelo. Es la verdad. Y si me mata por decir la verdad, entonces usted es el monstruo, no él. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás podía ver el conflicto en el rostro de Christoph, la batalla entre su doctrina rígida y la evidencia frente a sus ojos. Finalmente, uno de los cazadores más jóvenes bajó su ballesta. «Padre, el niño no parece corrompido, y el vampiro no ha atacado ni una vez, incluso con todas las provocaciones». «Silencio», ladró Christoph. Pero otros cazadores comenzaron a bajar sus armas también. Tomás vio su oportunidad. «Les propongo algo, Padre Christoph. Déjenos en paz por un año, solo un año. Si al final de ese tiempo Aldrich ha causado cualquier daño, si ha matado o corrompido a alguien, entonces vengan y hagan lo que deben. Pero si ha mantenido la paz, si ha probado que puede existir sin ser una amenaza, entonces reconsideren su sentencia. Los vampiros no pueden ser confiables. Entonces espíennos». Tomás extendió sus brazos. «Vigílennos cada día, pero denle la oportunidad de demostrar que están equivocados. ¿No es eso lo que un verdadero hombre de Dios haría? ¿Dar la oportunidad de redención?» Christoph apretó su mandíbula con tanta fuerza que Tomás pudo ver los músculos tensándose. Por un largo momento pareció que iba a rechazar la propuesta y ordenar el ataque de todos modos, pero entonces algo en su expresión cambió. Quizás era el recuerdo de su propia fe, enterrada bajo años de odio. Quizás era simplemente el agotamiento de un hombre que había cazado durante 2 décadas sin encontrar paz. 6 meses, dijo finalmente. No un año. 6 meses de vigilancia constante. Si detectamos una sola muerte sospechosa en estas montañas, una sola desaparición, vendremos sin advertencia. Y esta vez no habrá conversación. «Aceptado», dijo Aldrich antes de que Tomás pudiera responder. Christoph hizo un gesto y sus cazadores comenzaron a retroceder, manteniendo sus armas preparadas hasta que estuvieron fuera del patio. El líder se detuvo en el arco de la entrada. «Niño, ¿cuál es tu nombre?» «Tomás». «Tomás, espero por tu bien que no hayas cometido un error terrible al defender a esta criatura». «Y vampiro», miró directamente a Aldrich, «si lastimas a este niño de cualquier manera, perseguiré tu existencia hasta el fin del mundo y más allá». «Entendido», respondió Aldrich con seriedad absoluta. «Y Padre Christoph, si algo le sucede a Tomás bajo mi cuidado, no necesitará perseguirme. Me entregaré yo mismo». Christoph asintió una vez, bruscamente, y desapareció en la noche con sus cazadores.
Thomas esperó hasta que el último sonido de sus pasos se desvaneció antes de dejar escapar el aliento que había estado conteniendo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, temblando violentamente. Aldrich estuvo a su lado en un instante, moviéndose con esa velocidad sobrenatural que siempre sorprendía a Thomas. «Eso fue increíblemente estúpido», dijo Aldrich, pero su voz estaba llena de algo que sonaba peligrosamente al orgullo. «Y absolutamente brillante. Pensé que te matarían». Thomas temblaba, la adrenalina finalmente dejando su sistema. No podía dejar que eso pasara. «Thomas», Aldrich puso sus manos frías en los hombros del niño. «Lo que hiciste allá, cortarte deliberadamente, apostar con tu propia sangre, ¿entiendes lo arriesgado que fue? Lo sé, pero también sabía que si realmente fueras un monstruo, ya me habrías lastimado hace meses. Era la única forma de demostrarlo». Aldrich lo ayudó a ponerse de pie, y por primera vez desde que Thomas lo conoció, el vampiro parecía genuinamente conmovido. «Nadie ha arriesgado su vida por mí en 300 años. De hecho, nadie lo ha hecho nunca». Bueno, alguien tenía que empezar. Thomas intentó sonreír, pero le salió más como una mueca. «Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad?». Algo extraordinario sucedió entonces. Aldrich, el rey vampiro, que no había sentido emociones en siglos, que había existido en un vacío gélido de poder sin propósito, hizo algo que jamás pensó que volvería a hacer. Lloró. No eran lágrimas humanas, eran oscuras, casi negras, deslizándose por sus mejillas pálidas como tinta líquida. Pero eran lágrimas, y representaban algo que Thomas no había esperado despertar: el corazón roto y remendado de alguien que había olvidado sentir. «Gracias», susurró Aldrich, y en esa única palabra estaba el peso de 3 siglos de soledad. Thomas no dijo nada, solo se quedó allí, un niño con una pierna torcida pero cada vez más fuerte, sosteniendo el brazo del ser más poderoso que había conocido, mientras ambos procesaban el milagro de lo que acababa de suceder. 3. Los meses siguientes fueron diferentes. La amenaza de vigilancia constante de la hermandad cambió la dinámica del castillo. Thomas y Aldrich sabían que cada movimiento podía estar siendo observado, cada acción juzgada. Pero en lugar de sentirse como una prisión, se sentía como una misión. Aldrich se volvió aún más cuidadoso con sus salidas nocturnas de caza. Estableció patrones regulares, cazando en las mismas áreas donde los guardabosques locales reportarían muertes normales de animales. Documentó cada cacería meticulosamente, como si estuviera preparando evidencia para un juicio. Thomas, por su parte, continuó con su entrenamiento con renovada determinación. Su pierna mejoraba cada semana. La cojera se había reducido a un ligero balanceo, casi imperceptible. Podía correr ahora, algo que nunca había podido hacer antes. Y aunque no era rápido, era funcional. Pero más que la sanación física, era la transformación mental lo que más impresionaba a Aldrich. Thomas había desarrollado una astucia estratégica que rivalizaba con hombres 3 veces su edad. Jugaban ajedrez cada noche, y las partidas que una vez terminaban en 20 movimientos, ahora se extendían por horas. «Estás pensando 4 movimientos adelante», observó Aldrich una noche después de que Thomas capturara a su reina con una combinación particularmente ingeniosa. «Eso es extraordinario para alguien de tu edad». «Tuve un buen maestro», respondió Thomas, moviendo su caballo a una posición amenazadora. «Y además, he aprendido que la debilidad puede ser fortaleza si sabes cómo usarla». «Explica». «Mi pierna. La gente la ve y asume que soy débil, que no soy una amenaza, pero eso les hace bajar la guardia. Y cuando lo hacen, Thomas capturó el rey de Aldrich. Jaque mate». Aldrich miró el tablero con algo que podría haber sido asombro. «Acabas de enseñarme algo que no había considerado en 3 siglos. Has convertido tu mayor debilidad en tu mayor ventaja. ¿No es eso lo que tú hiciste?». Thomas comenzó a reorganizar las piezas.
Cuando te convertiste en vampiro, perdiste tu humanidad, pero ahora estás tratando de convertir esa pérdida en algo más. Control, disciplina, propósito. Estás usando tu maldición como una herramienta para ser mejor. Aldrich se quedó en silencio por un largo momento. Eres más sabio de lo que deberías ser a tu edad, Thomas. Eso es porque envejecí rápido. Cuando todos se ríen de ti, aprendes a ver el mundo de manera diferente. Era cierto. Thomas había desarrollado una percepción de la naturaleza humana que era escalofriante en su precisión. Podía leer a las personas, entender sus motivaciones, predecir sus acciones. Era un don nacido del dolor, forjado en la necesidad de navegar un mundo que lo había rechazado. Y Aldrich se dio cuenta de que Thomas estaba en camino de convertirse en algo extraordinario, no solo un hombre con una pierna sanada, sino un estratega, un pensador, alguien que podría cambiar el curso de eventos por pura fuerza de voluntad e inteligencia. Pero también se dio cuenta de algo más perturbador. Thomas estaba creciendo, y pronto llegaría el día en que tendría que dejarlo ir. La idea llenó a Aldrich con algo que no había sentido en siglos: miedo. No miedo físico, eso era imposible para alguien de su poder, sino miedo emocional. El miedo de perder a la única persona que le había dado propósito en 300 años. Un mes antes de que expirara el plazo de 6 meses de Christoph, sucedió algo inesperado. Thomas estaba practicando sus ejercicios matutinos en el jardín cuando escuchó el sonido de cascos de caballo. Se asomó por encima de la muralla del castillo y vio algo que le heló la sangre. Un carruaje oscuro subiendo por el camino de la montaña, escoltado por jinetes armados. No eran cazadores, eran algo peor. Corrió a encontrar a Aldrich, quien estaba en su biblioteca estudiando un texto antiguo. Hay un carruaje acercándose, con guardias armados. Aldrich levantó la vista, sus ojos brillando con reconocimiento inmediato. Descripción del carruaje. Color, emblemas. Negro, con ribetes dorados. El emblema es un dragón con alas de murciélago. Aldrich se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. ¡Maldición! Es la corte oscura. ¿Qué es eso? Otros vampiros. Aldrich comenzó a caminar de un lado a otro. No los he visto en décadas, y su presencia aquí ahora, justo cuando estoy bajo vigilancia de los cazadores, esto no es coincidencia. ¿Qué quieren? Probablemente confirmar si los rumores son ciertos. Rumores de que me he vuelto suave, que estoy viviendo con un humano, que he rechazado mi naturaleza. Y si confirman esos rumores, Aldrich miró a Thomas. Intentarán matarme. O peor, intentarán forzarme a demostrar mi lealtad a mi especie, matando a alguien. Thomas sintió que su estómago se retorcía. ¿A quién? Aldrich no respondió, pero la mirada que le dio fue respuesta suficiente. No dejaré que eso suceda, dijo Thomas con firmeza. Thomas, estos no son humanos con ballestas. Son criaturas con siglos de experiencia en violencia. No puedes negociar con ellos como lo hiciste con Christoph. Entonces encontraremos otra manera. El carruaje llegó al patio principal al anochecer. 3 figuras descendieron, cada una irradiando un poder que hacía que el aire mismo se sintiera más pesado. Thomas las observó desde una ventana del segundo piso, escondido pero con una vista clara. La líder era una mujer llamada Serafine, con cabello tan plateado que parecía brillar, y ojos de un dorado depredador. Vestía un vestido rojo sangre que arrastraba por el suelo de piedra. A su lado había 2 vampiros masculinos, uno alto y delgado llamado Marcus, con la piel pálida como el papel y dedos terminados en garras. El otro era más corpulento, llamado Víctor, con cicatrices que cubrían su rostro como un mapa de batallas antiguas. Aldrich de Valdris, llamó Serafine con una voz melodiosa que de alguna manera sonaba como vidrio rompiéndose. ¡Qué placer ver que aún existes en esta fortaleza desolada! Aldrich salió del gran salón para encontrarse con ellos en el patio,
sus movimientos deliberadamente calmados. Serafine, Marcus, Víctor, ¿qué visita tan inesperada? ¿Inesperada? Serafine sonrió, revelando colmillos perfectamente afilados. Hemos escuchado las historias más fascinantes. Dicen que el poderoso rey de Valdris ha adoptado una mascota humana, un niño lisiado nada menos. Tengo un estudiante, sí. ¿Un estudiante? Marcus rió, un sonido como metal raspando metal. ¿Le estás enseñando a servir mejor? ¿A sangrar más lentamente para maximizar la alimentación? Le estoy enseñando historia, matemáticas y filosofía. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Víctor habló, su voz profunda y retumbante. Has perdido la cabeza, Aldrich. Nos has llamado humanos en tu estupidez senil. No estoy loco. Estoy evolucionando. ¡Evolucionando! Serafine prácticamente escupió la palabra. Los vampiros no evolucionan, Aldrich. Somos perfectos tal como somos. Somos depredadores Apex. ¿Y tú quieres jugar a ser maestro de un mono cojo? Thomas sintió la ira arder en su pecho ante las palabras, pero se obligó a quedarse quieto. Aldrich le había dicho que permaneciera escondido sin importar qué, y confiaba en el vampiro. «Pueden llamarlo como quieran», dijo Aldrich con voz fría, «pero mi vida es mi propia decisión. No cuando tus acciones reflejan en todos nosotros». Serafine dio un paso adelante. «Los cazadores de la hermandad están vigilándote, Aldrich. Lo sabemos. Y si te encuentran débil, pensarán que todos somos débiles. No podemos permitir eso. Entonces, ¿qué proponen? Demuestra que sigues siendo uno de nosotros». Marcus señaló hacia el castillo. «Trae al niño. Bebe de él. Muéstranos que no te has vuelto patético». «No». La palabra cayó como una sentencia de muerte. Víctor gruñó, un sonido verdaderamente inhumano. «Entonces te forzaremos. Lo traeremos aquí nosotros mismos y te haremos mirar mientras lo desangramos. Y si aún te niegas, sabremos con certeza que has traicionado tu naturaleza y te destruiremos». Se movieron como relámpagos. Marcus corrió hacia la entrada del castillo, Víctor fue hacia las ventanas laterales y Serafine se mantuvo en el centro, claramente esperando que Aldrich intentara detenerlos para atacarlo en el momento de distracción. Pero Aldrich no se movió. En cambio, habló con una voz que resonó con poder que Thomas nunca había escuchado antes. «Alto». No era una petición. Era una orden, cargada con el peso de 3 siglos de voluntad forjada en hierro. Marcus y Víctor se detuvieron en seco, como si hubieran chocado con paredes invisibles. «Soy Aldrich de Valdris. He existido el doble de tiempo que cualquiera de ustedes. He conquistado ejércitos, derribado reinos y sobrevivido cuando vampiros más fuertes cayeron en polvo». Sus ojos brillaron con un rojo profundo, un recordatorio de lo que realmente era. ¿Y ustedes, cachorros que apenas han vivido un siglo, creen que pueden desafiarme en mi propio dominio? El poder irradiaba de Aldrich en ondas tangibles. Thomas podía sentirlo incluso desde su escondite, una presión que hacía difícil respirar. Serafine, sin embargo, no se inmutó. Poder sin voluntad de usarlo es impotencia, Aldrich. Sabemos que no nos atacarás, no mientras los cazadores te estén vigilando. Un movimiento contra nosotros y tendrán la excusa perfecta para incendiarlo todo. Era verdad, y todos lo sabían. Aldrich estaba atrapado en un jaque imposible. O eso pensaban. Thomas tomó una decisión. Ignorando cada instinto de supervivencia, cada advertencia que Aldrich le había dado, salió de su escondite y bajó las escaleras hacia el patio. «¡Thomas, no!», gritó Aldrich.
Pero Thomas ya estaba allí, cojeando hacia el centro del patio con su barbilla levantada desafiante. «Soy Thomas», dijo con voz clara y fuerte, «el estudiante del que hablaban. Y tienen razón en una cosa, Aldrich ha cambiado, pero no de la manera que piensan». Serafine lo miró con una mezcla de diversión y desprecio. «¡Qué valentía! ¡O qué estupidez! Probablemente ambas». «No soy valiente», admitió Thomas. «Estoy aterrorizado. Pueden oler el miedo, ¿verdad? Saber que mi corazón late tan rápido que podría explotar». «Cada palabra es cierta», dijo Marcus, inhalando profundamente. «Apesta a terror». «Pero también huelo otra cosa», continuó Thomas. «Huelo a alguien que ha sido entrenado por el mejor estratega que jamás haya existido. Y me pregunto, ¿realmente piensan que Aldrich no anticipó su visita? ¿Que no tiene un plan?» Eso los detuvo. Los tres vampiros intercambiaron miradas. «¿Qué plan?», preguntó Víctor con suspicacia. «Piénsenlo». Thomas comenzó a caminar en círculo, forzando a los vampiros a seguirlo con sus ojos. «Ustedes vinieron aquí para forzarlo a demostrar su naturaleza vampírica. Pero al hacerlo, ¿qué demostrarían ustedes a los cazadores que los están vigilando en este preciso momento?» «¿Qué?», Serafine frunció el ceño. «No hay cazadores observando», dijo Marcus, pero sonaba menos seguro. «¿Están seguros?». Thomas señaló las montañas circundantes. «Padre Christoph prometió vigilancia constante. ¿Realmente creen que un hombre que ha cazado vampiros durante décadas los dejaría caminar directamente a este castillo sin seguirlos, sin observar qué hacen?» Todos miraron hacia las sombras de las montañas. De repente, lo que había parecido rocas y árboles podría haber sido perfectamente puestos de vigilancia. «Esto es un truco», dijo Serafine, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Tal vez», Thomas se encogió de hombros, «o tal vez Aldrich ha estado jugando un juego mucho más largo del que imaginaban. Piénsenlo, ustedes vienen aquí, me atacan o fuerzan a Aldrich a atacarme, y los cazadores tienen toda la evidencia que necesitan, no solo para destruir a Aldrich, sino para rastrearlos a ustedes también. Después de todo, llegaron en un carruaje bastante conspicuo». Víctor gruñó. «Nadie nos seguirá». «¿Están completamente seguros de eso?». Thomas los miró uno por uno, porque Aldrich pasó 6 meses ganándose la confianza de los cazadores, demostrando que puede existir sin matar, volviéndose casi respetable a sus ojos. ¿A quién creen que los cazadores verán como el verdadero problema? El silencio se extendió. Thomas podía ver los engranes girando en las mentes de los vampiros, recalculando, reevaluando. Aldrich, para su crédito, no mostró ninguna emoción. Pero Thomas sabía que el vampiro estaba entendiendo exactamente lo que estaba haciendo, jugando con las paranoias de los vampiros visitantes, convirtiendo su propia fuerza en debilidad. «Esto es ridículo», dijo finalmente Serafín. «No vamos a ser manipulados por un niño». «No los estoy manipulando», respondió Thomas suavemente. «Solo estoy señalando hechos. Ustedes vinieron a demostrar que Aldrich es débil, pero si se van ahora, sin hacer nada, ¿habrán demostrado algo más? Que son lo suficientemente inteligentes para no caer en una trampa obvia». Era puro farol. No había trampa, no había cazadores escondidos observando específicamente a estos vampiros. Pero Thomas había aprendido de Aldrich que la percepción era más poderosa que la realidad. Si los vampiros creían que estaban siendo observados, actuarían como si lo estuvieran. Marcus miró a Serafín. «Tal vez deberíamos reconsiderar». «¡Silencio!», Serafina lo cortó. «No voy a dejar que un niño mortal me dicte acciones». «Entonces no lo haga». Thomas dio un paso hacia ella, un movimiento tan audaz que incluso Aldrich contuvo la respiración. «Haga lo que vino a hacer. Fuérceme a que Aldrich beba de mí.
Pero cuando los cazadores vengan, cuando la hermandad de la luz plateada los persiga a través de Europa, cuando cada refugio que tengan sea invadido, recuerden que tuvieron la oportunidad de irse. Serafina lo miró con una intensidad que habría derretido acero. Sus ojos recorrieron cada centímetro de su cara, buscando miedo, buscando engaño. Lo que encontró fue determinación absoluta. «Eres interesante, niño», dijo finalmente. «Puedo ver por qué Aldrich te mantiene cerca. No es tu sangre lo que te hace valioso, es tu mente». «Gracias. Aprendí de él». Serafina se giró hacia Aldrich. «Esto no ha terminado, Aldrich. Si realmente te has vuelto blando, si realmente has olvidado lo que eres, eventualmente cometerás un error. Y cuando lo hagas, estaremos ahí para recordarte que no se puede negar la naturaleza para siempre». «Espero con ansias ese día», respondió Aldrich con frialdad. Serafina hizo un gesto, y los 3 vampiros comenzaron a retirarse hacia su carruaje. Pero antes de subir, Víctor se detuvo y miró a Thomas. «Niño, has elegido un camino peligroso. Los humanos que se alían con vampiros rara vez terminan bien». «Tal vez», dijo Thomas, «pero los humanos que no arriesgan nada nunca terminan en absoluto, solo existen». Víctor asintió una vez, algo que podría haber sido respeto en sus ojos antiguos, y luego desapareció en el carruaje. Cuando el sonido de los cascos finalmente se desvaneció en la distancia, Thomas sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Se tambaleó y Aldrich lo atrapó antes de que cayera. Eso fue... Aldrich parecía incapaz de encontrar palabras. ¿Estúpido? ¿Imprudente? ¿Casi suicida? Iba a decir magistral. Aldrich ayudó a Thomas a sentarse en los escalones del castillo. Tomaste una situación imposible y la transformaste en una victoria psicológica. Ni siquiera tuve que hacer nada. Aprendí de mi maestro. Thomas sonrió débilmente. Dijiste que la verdadera supervivencia viene del engaño, la anticipación y el conocimiento del terreno. Bueno, conocí el terreno. Sabía que los vampiros serían paranoicos, que Christoph nos estaba vigilando realmente y que podía usar esos hechos para crear una narrativa que los hiciera dudar. Pero la parte sobre que no había cazadores observando específicamente a ellos, un farol completo. Thomas se rió, un poco histérico. Pensé que me descubrirían. No lo hicieron porque eres un mentiroso extraordinariamente convincente. Aldrich lo miró con una expresión compleja. No estoy seguro de si debería estar preocupado o preocupado. Ambas cosas están bien. Se sentaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Aldrich habló con voz baja. «Me salvaste la vida hoy, Thomas. O al menos, me salvaste de tener que elegir entre mi integridad y nuestra seguridad. Eso es lo que hacen los amigos». «Sí». Aldrich miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. «Supongo que sí». El 6º mes llegó y pasó sin incidentes. Padre Christoph apareció en el castillo un día de primavera, solo, sin sus cazadores. Thomas y Aldrich lo esperaban en el patio principal. Aldrich había insistido en que Thomas estuviera presente, argumentando que la negociación original había sido tanto del niño como suya. Christoph se veía más viejo que la última vez que lo habían visto, con nuevas líneas de cansancio en su rostro. «He venido a dar mi veredicto», dijo sin preámbulo. «Lo escuchamos», respondió Aldrich. «Durante 6 meses mis hombres han vigilado este castillo y las áreas circundantes. Hemos documentado cada movimiento, cada ausencia, cada patrón. Y he aquí lo que encontramos. Nada». Thomas sintió que su corazón se aceleraba con esperanza. ¿Nada? No hubo muertes sospechosas, no desaparecieron aldeanos. Los animales que encontramos muertos en las montañas mostraban signos consistentes con depredadores naturales, no drenados de sangre. Christoph miró directamente a Aldrich. «Has cumplido tu palabra».
Siempre fue mi intención cumplirla. También investigamos algo más. Christoph sacó un papel doblado de su túnica. Hice que mis contactos en el archivo diocesano buscaran información sobre ti, vampiro. Quería saber si habías matado antes, cuántas víctimas habías reclamado. Aldrich se tensó, pero no dijo nada. ¿Ya sabes lo que encontramos? Registros de hace 300 años. Tu transformación está documentada. Pero después de eso, casi nada. Oh, hubo rumores, historias de un vampiro poderoso en estas montañas. Pero cuando rastreamos cada rumor hasta su fuente, encontramos algo interesante. Ni una víctima confirmada. Ni una sola. Thomas miró a Aldrich con asombro. ¿Es cierto? Bebí de humanos los primeros años, 10, tal vez 12 víctimas en la primera década. Después, me di cuenta de que odiaba lo que estaba haciendo. Así que paré. He vivido de animales durante casi 2 siglos y 90 años. Christoph asintió lentamente, lo cual hace que tu caso sea único. La doctrina de la hermandad es clara. Todos los vampiros deben ser destruidos. Pero la doctrina también se basa en la premisa de que los vampiros son asesinos sin remordimientos. Tú desafías esa premisa. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó Thomas. Significa que he traído un dilema a mis superiores, y después de mucho debate hemos llegado a una decisión sin precedentes. Christoph respiró hondo. Aldrich de Valdris, la Hermandad de la Luz Plateada te concede un estatus provisional. No serás casado activamente siempre y cuando continúes absteniéndote de dañar humanos. Pero, levantó un dedo de advertencia, este estatus puede ser revocado en cualquier momento si hay cualquier evidencia de transgresión. Eso es inesperado, dijo Aldrich. Es un compromiso. Christoph lo miró con dureza. Y debo ser honesto, vampiro. Personalmente, todavía creo que tu existencia es una abominación. Pero no puedo negar la evidencia frente a mis ojos. Has demostrado control, disciplina y algo que nunca pensé que vería en un no muerto, integridad. Gracias, Padre Christoph. No me agradezcas. Esto no es perdón, es reconocimiento de que quizás el mundo no es tan simple como creía que era. Christoph se giró para irse, pero se detuvo y miró a Thomas. ¿Y tú, niño? Tu pierna está casi completamente sanada. Thomas bajó la mirada hacia su pierna. Era cierto, la cojera era apenas perceptible ahora, y con cada día que pasaba se fortalecía más. Sí, señor. ¿Qué harás cuando estés completamente sanado? ¿Te quedarás aquí en esta tumba de piedra con un monstruo? La pregunta cayó como un yunque. Thomas no había pensado realmente en ello. Había estado tan enfocado en el día a día que el futuro le parecía distante y abstracto. Yo no lo sé, piénsalo. Christoph comenzó a alejarse. Un niño necesita más que libros y un castillo vacío. Necesita amigos de su propia edad, una comunidad, un futuro que no esté teñido de oscuridad. Cuando Christoph se fue, el silencio entre Thomas y Aldrich era denso con significado no expresado. Finalmente, Aldrich habló. Tiene razón, ¿sabes? ¿Sobre qué? Sobre que necesitas más que lo que puedo ofrecerte aquí. Tu pierna está casi sanada. Has aprendido más de lo que la mayoría de los académicos aprenden en una vida. Es hora de que consideres lo que viene después.